La narrativa de Moisés es, sin duda, una de las más monumentales y formativas de la civilización occidental. Va mucho más allá de las imágenes populares de un bebé en una cesta de juncos y un hombre con un bastón que divide un mar. La vida de Moisés es un tapiz de identidades conflictivas, decisiones trascendentales, fallos humanos y una relación íntima y aterradora con lo divino que redefine la propia existencia. Para comprender a Moisés, debemos sumergirnos en el Egipto de la opresión, un lugar donde su historia comienza en las sombras de un genocidio. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El escenario es Egipto, una superpotencia de la antigüedad, regida por un faraón, un título, no un nombre específico, que teme el crecimiento demográfico de los hebreos, los descendientes de Jacob. Este miedo no es solo político, es la ansiedad de una élite que ve su dominio amenazado por una fuerza laboral que, irónicamente, es la base de su poder. La solución del faraón es brutal: la servidumbre forzada y, lo que es peor, el infanticidio masculino. En medio de este horror nace Moisés. Su nombre, que significa sacado del agua, encapsula el evento fundacional de su vida, un acto desesperado de amor y fe de su madre, Jocabed. Durante 3 meses lo esconde. Cuando el secreto se vuelve insostenible, Jocabed no lo abandona, sino que lo confía a la providencia del río Nilo, el corazón de la vida egipcia. La cesta, calafateada y sellada, no es una renuncia, sino un último intento de supervivencia. El giro del destino es orquestado por Miriam, la hermana de Moisés, que vigila desde lejos. La princesa egipcia, hija del faraón, descubre al niño. Es crucial notar que su adopción no es un simple capricho. Es un acto subversivo de compasión dentro de la casa del opresor. El destino de Moisés se sella en un acto de ironía histórica. El Salvador de Israel es educado como un príncipe egipcio en las cortes que más tarde desafiará. El río, que para el faraón era un instrumento de muerte, se convierte, por la intervención divina y el amor materno, en el conducto de la salvación. Este patrón de inversión de destino y el uso de los instrumentos del poder enemigo para lograr la liberación es un tema recurrente que subyace en toda la historia mosaica. La providencia, en este caso, se teje en las decisiones humanas, demostrando que incluso en los sistemas más opresivos, la compasión puede infiltrarse en el corazón del poder. Moisés pasa los primeros 40 años de su vida absorbiendo la cultura, la ciencia y la estrategia militar de Egipto. Es un príncipe, un posible heredero o al menos un líder de alto rango. Habla, viste y piensa como un egipcio. Esta educación dual es lo que le permite más tarde negociar, liderar y organizar a una multitud de esclavos. Posee tanto el conocimiento de la esclavitud como la perspectiva del imperio. Su acceso a los archivos y conocimientos esotéricos de la corte, aunque no se describe en detalle, es una suposición razonable que subraya su preparación. Moisés no es un esclavo analfabeto, es un intelectual y un estratega, una combinación que lo distingue y que será vital cuando deba estructurar una nación errante con leyes y rituales complejos. El punto de inflexión llega cuando Moisés, ya adulto, se enfrenta a la realidad de su linaje. Sale de los palacios para ver sus hermanos y es testigo de la brutalidad de un capataz egipcio golpeando a un esclavo hebreo. Este momento no es solo una reacción a la injusticia, es una crisis de identidad explosiva. Moisés elige un lado, pero lo hace con métodos humanos: el asesinato. La reacción de Moisés es instintiva, violenta y precipitada. Mira a un lado y a otro, asegurándose de que nadie lo vea. Un detalle que subraya su miedo y su falta de fe en ese momento. Entierra al egipcio en la arena, intentando borrar el crimen y, con él, la confrontación de su identidad. Sin embargo, su secreto es revelado al día siguiente cuando intenta arbitrar una disputa entre 2 hebreos. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Éxodo capítulo 2, versículo 14. La verdad es devastadora. No es aceptado por el pueblo que quiso defender y es temido por el imperio que lo crió. La corte del faraón se entera y Moisés debe huir. Su vida como príncipe termina abruptamente. Se convierte en un fugitivo en el vasto desierto. Este exilio no es un castigo pasivo,
sino una fase necesaria de deconstrucción y reorientación. La huida es, en esencia, una triple renuncia. Renuncia al poder, renuncia a la identidad egipcia y renuncia a la autosuficiencia. El desierto lo despojará de la arrogancia palaciega, dejando solo al hombre, un lienzo en blanco para la futura intervención divina. La huida de Moisés lo lleva a Madián, una región árida que contrasta drásticamente con la exuberancia del Nilo. En un pozo, el lugar de encuentro social y romántico de la antigüedad, defiende a las 7 hijas de Jetro, un sacerdote madianita. Se casa con Séfora, una de las hijas, y se establece como pastor de ovejas durante otros 40 años. Este matrimonio con una extranjera, que a menudo causa tensión posterior con Miriam y Aarón, es el primer indicio de que la misión de Moisés será universal, no solo para Israel. Este período es a menudo subestimado, pero es fundamental. Moisés pasa de ser un líder militar pulido a un pastor de ovejas. El pastoreo en el desierto es la escuela de liderazgo más dura. Enseña paciencia, resistencia, conocimiento de la geografía, de las fuentes de agua y de la meteorología implacable. Deja de lado la arrogancia de la corte y aprende la humildad necesaria para guiar a una nación errante a través del mismo desierto. En Madián, Moisés se convierte en el hombre que necesita ser para hablar con Dios. La mansedumbre, cualidad por la que luego será elogiado sobre todos los hombres en la tierra, no es un rasgo innato. Es la disciplina forjada por 4 décadas de anonimato, silencio y cuidado de seres indefensos. Al cuidar de las ovejas, aprende a cuidar del rebaño de Israel. El momento culminante de la vida de Moisés y el epicentro de la fe israelita ocurre en el monte Horeb, también conocido como Sinaí. Mientras pastorea las ovejas de su suegro, ve un arbusto ardiendo que no se consume. Este no es un truco de magia, sino una teofanía, una manifestación de lo sagrado que viola las leyes de la naturaleza. La voz que emerge de la zarza lo llama. El diálogo que sigue revela la inmensidad del abismo entre lo divino y lo humano. Dios se revela como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, vinculándose a un pacto histórico y ancestral. Pero cuando Moisés pregunta por su nombre, la respuesta es la más profunda declaración de la identidad divina. Ejye Asher, Ejye, yo soy el que soy, o yo seré el que seré. Este nombre, a menudo traducido como IHB o el tetragramatón, no es un sustantivo estático, sino un verbo de existencia perpetua. Significa que Dios es inmutable, autoexistente y activo. Es la respuesta a la incapacidad humana de comprender la totalidad de lo divino. Dios se define como la fuente y la continuidad de todo ser. Esta revelación dota a Moisés de una misión imposible: regresar a Egipto y liberar a un pueblo de la potencia más fuerte del mundo. Moisés, el antiguo príncipe, se niega. Sus objeciones son profundamente humanas. ¿Quién soy yo? Su humildad forjada en el desierto. ¿Qué nombre les daré? La necesidad de una autoridad divina. No me creerán, ni escucharán mi voz. Duda de su propia credibilidad. Y nunca he sido un hombre elocuente. Su tartamudez, una posible consecuencia de su huida y trauma. Dios responde a cada objeción con autoridad, ofreciendo señales milagrosas: el bastón que se convierte en serpiente, la mano que enferma y sana, y, finalmente, nombrando a Aarón, su hermano mayor y orador elocuente, como su portavoz. La vocación de Moisés es total. Acepta, toma a su esposa y a sus hijos, y comienza el regreso a la tierra de la que huyó como asesino. El encuentro inicial de Moisés y Aarón con el faraón es un fracaso. El faraón se burla, no solo de su petición, sino de la debilidad de su Dios. ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo capítulo 5, versículo 2. La respuesta del faraón es aumentar la carga de trabajo de los hebreos. En lugar de liberar a Israel, la misión de Moisés solo aumenta su sufrimiento, lo que lleva al pueblo a resentirse con su supuesto Salvador. Esta escalada es necesaria para el drama de las 10 plagas. Las plagas no son meros actos destructivos, son un juicio directo contra el panteón egipcio. Cada plaga ataca y ridiculiza a una deidad egipcia.
El endurecimiento del corazón del faraón es otro elemento central de este drama. Si bien al principio parece ser una elección personal del monarca, la narrativa bíblica enfatiza que Dios endureció el corazón del faraón. Esto no niega el libre albedrío, sino que intensifica el conflicto. El endurecimiento es la respuesta judicial de Dios a la obstinación de un tirano, permitiendo que la voluntad humana se cumpla hasta sus últimas y desastrosas consecuencias, con el fin de manifestar la gloria y el poder de Dios de manera innegable. La 10ª plaga es la más terrible. Requiere una acción de fe y obediencia por parte de los hebreos, el sacrificio del cordero y el marcado de los dinteles de sus puertas con su sangre. Este evento, la Pascua, se convierte en el ritual central de la identidad judía, un recordatorio perpetuo de la noche de la liberación, donde la obediencia significó la vida. La muerte de los primogénitos, desde el hijo del faraón hasta el primogénito del cautivo y el ganado, rompe la voluntad del faraón. Él convoca a Moisés y a Aarón en medio de la noche y les ruega que se vayan, llevando consigo a su pueblo y sus posesiones. La salida de Egipto es caótica y apresurada. Se estima que unos 600.000 hombres, además de mujeres, niños y una multitud mixta de no hebreos, comienzan una marcha improvisada. Dios, en este momento, no es solo una voz, sino una presencia tangible, una columna de nube de día para guiarlos y una columna de fuego de noche para iluminar el camino. Este es el concepto de Shejiná, la presencia inmanente de Dios que acompaña y protege al pueblo. Esta manifestación visual y constante es crucial para un pueblo que acaba de salir del politeísmo egipcio. Necesitan una prueba física de la presencia de su nuevo Dios. El viaje inicial no es directo. Dios deliberadamente los guía por un camino indirecto, quizás para evitar que se desanimen al enfrentarse a la guerra con los filisteos. Mientras Israel camina, el faraón se arrepiente de haberlos dejado ir. Moviliza toda su fuerza militar, carros de guerra, caballería, para recuperar a su fuerza de trabajo esclava. El pueblo de Israel se encuentra acorralado en la orilla del Mar Rojo. Delante, el mar. Detrás, el ejército egipcio. El pánico es absoluto. La fe desaparece. El pueblo se vuelve contra Moisés. ¿Es que no había sepulcros en Egipto para que nos hayas sacado a morir en el desierto? Éxodo capítulo 14, versículo 11. La respuesta de Moisés es un acto supremo de fe. No temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver jamás. Éxodo capítulo 14, versículo 13. Lo que sigue es el milagro más conocido de la narrativa. Bajo las instrucciones de Dios, Moisés extiende su mano sobre el mar. El mar no se abre instantáneamente por un rayo. Se retira a lo largo de la noche por un fuerte viento oriental. Un detalle que subraya la interacción entre lo natural y lo sobrenatural. Los israelitas cruzan por tierra seca, con las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Cuando los egipcios, cegados por la arrogancia, intentan seguirlos, las aguas regresan, ahogando al faraón y a su ejército. Este evento, la partida del mar, es el acto de salvación que define la identidad de Israel como una nación libre y redimida. La partida del Mar Rojo es el bautismo de Israel como nación. Es el punto de no retorno, donde la esclavitud es literalmente ahogada. La fe de Moisés en este momento crítico es el puente entre el poder de Dios y la fragilidad de su pueblo. Después del triunfo en el Mar Rojo, la realidad del desierto golpea a Israel. El desierto es más que una geografía, es un crisol de fe. Las quejas y murmuraciones comienzan casi de inmediato. Esta murmuración no es simplemente impaciencia, es una profunda falta de memoria histórica y una recaída en la mentalidad de esclavo. El esclavo valora la seguridad de su miseria, más que la libertad con incertidumbre. Dios responde a estas quejas con una provisión milagrosa y constante. En Mara, Dios endulza el agua amarga, la provisión diaria de alimento, el maná, que significa ¿qué es esto? Y las codornices enseñan la dependencia diaria de Dios. La recolección estaba prohibida en el Sabbat, estableciendo el patrón del día de descanso. Además, en Refidim, Moisés golpea la roca y sale agua, un símbolo de la provisión de vida en el lugar más estéril. Dale like,
suscríbete y comparte. En Refidim, Israel también se enfrenta a la guerra contra Amalek. Josué, un joven lugarteniente de Moisés, lidera la batalla, mientras que Moisés se retira a una colina. El resultado de la batalla está directamente ligado a la elevación de los brazos de Moisés. Cuando sus brazos se cansan, Aarón y Hur lo ayudan a sostenerlos hasta el anochecer. Esta escena no solo muestra la dependencia de la victoria en la oración y la intercesión de Moisés, sino también la necesidad de una estructura de apoyo para el líder. Curiosamente, en este punto, Jetró, el suegro madianita de Moisés, lo visita y, observando la carga de trabajo de su yerno, le aconseja que delegue la administración de la justicia a jueces inferiores. Moisés acepta el sabio consejo de su suegro, demostrando que su mansedumbre incluye la voluntad de aprender y delegar autoridad, un rasgo esencial para la gestión de una nación incipiente. 3 meses después del Éxodo, Israel llega al monte Sinaí. Aquí, en medio de truenos, relámpagos, humo denso y el sonido de una trompeta, se revela la ley. Este no es un código moral abstracto, es el estatuto fundacional de un Estado teocrático. La ley transforma una turba de esclavos en una nación santa, separada del mundo. El momento culminante es la entrega de los 10 mandamientos. Estos son las bases de toda la ley mosaica y se presentan como un doble pacto: deberes hacia Dios, los primeros 4, y deberes hacia el prójimo, los últimos 6. Después de que Moisés sella el pacto con la sangre de un sacrificio, sube a la montaña para recibir las leyes detalladas, pasando 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Durante este tiempo, también recibe los planos arquitectónicos para el tabernáculo, la morada portátil de Dios. El tabernáculo es esencial, un lugar donde lo trascendente, Dios, se encuentra con lo inmanente, el hombre, un símbolo físico de la presencia divina en el centro del campamento de Israel. El diseño del tabernáculo, con sus atrios, el lugar santo y el santísimo, donde residía el arca del pacto, refleja la estructura del universo y establece un sistema de adoración que permite que un Dios santo habite entre un pueblo pecador. Es el primer sistema litúrgico detallado, y su construcción requiere una obediencia artesanal, demostrando que la fe debe manifestarse no solo en leyes morales, sino en la dedicación física a la obra divina. Mientras Moisés está en la cima, el pueblo, impaciente y sin una presencia visible de su líder, presiona a Aarón para que les haga un Dios visible, un Dios que vaya delante de nosotros. Aarón cede a la presión y fabrica el becerro de oro. Esta idolatría es una traición no solo a Dios, sino al pacto que acababan de prometer guardar. Dios le informa a Moisés y expresa su intención de destruir al pueblo y comenzar una nueva nación a partir de Moisés. Aquí reside el acto más grande de humildad y liderazgo de Moisés, la intercesión. En lugar de aceptar el honor de ser el nuevo patriarca, Moisés aboga por el pueblo, recordándole a Dios sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Perdona ahora su iniquidad, y si no, te ruego que me borres del libro que has escrito. Éxodo, capítulo 32, versículo 32. Moisés se ofrece a sí mismo como un sustituto, un intermediario dispuesto a sacrificarse por el pueblo rebelde. Cuando Moisés baja de la montaña y ve la orgía idolátrica, su furia es divina. Rompe las tablas de la ley, las cuales simbolizan el pacto roto, destruye el becerro, lo quema, lo muele y hace que el pueblo beba el polvo mezclado con agua, un acto simbólico de que deben internalizar su pecado. El acto de romper las tablas de la ley no es un mero arrebato emocional, sino una declaración teológica. Un pacto solo puede ser violado si existe. Al romper las tablas, Moisés le comunica al pueblo que han roto su relación con Dios antes de que las leyes pudieran entrar en vigor. Es un gesto de luto legal y espiritual. Moisés regresa a la montaña y ruega a Dios una vez más. La restauración del pacto es uno de los momentos más conmovedores. Moisés, con una audacia inigualable, le pide a Dios que le muestre su gloria. Dios responde, pero revela que ningún hombre puede verme y vivir. En un acto de profunda intimidad, Dios pone a Moisés en la hendidura de una roca, lo cubre con su mano y permite que pase solo su espalda, su bondad, su naturaleza, su carácter.
Dios se revela entonces no como un poder abstracto, sino como un Dios de atributos morales. El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no dejará sin castigo al culpable. Éxodo capítulo 34 versículos 6 y 7. Esta nueva revelación es la base del entendimiento de Dios en el resto de la Biblia. Cuando Moisés desciende la segunda vez, su rostro irradia luz por haber estado en la presencia de Dios. Debe usar un velo para que el pueblo no se asuste, un símbolo de la diferencia entre el hombre y Dios y de la gloria mediada. Este velo es más que una simple precaución, es una advertencia. La gloria de Dios es tan intensa que debe ser filtrada para la comprensión humana. El pueblo teme la presencia de la santidad no mediada, lo que subraya la necesidad de un mediador como Moisés para relacionarse con lo divino. Los 40 años en el desierto se convierten en una historia de persistente desobediencia. Moisés tiene que lidiar con crisis constantes. Primero, la queja de Aarón y Miriam, sus propios hermanos, celosos de su autoridad, y su esposa Cusita, una extranjera, cuestionan su liderazgo. Miriam es castigada con lepra por su insolencia. Moisés intercede por ella, demostrando su carácter manso. Segundo, el incidente de los espías, Números capítulos 13 y 14, donde 12 espías son enviados a explorar Canaán, y 10 regresan con un informe negativo. Solo Josué y Caleb abogan por la fe. El pueblo, dominado por el miedo, se rebela, llorando y pidiendo regresar a Egipto, a pesar de todos los milagros presenciados. Este es el punto de no retorno. Dios decreta que toda la generación de 20 años en adelante, excepto Josué y Caleb, morirá en el desierto. La peregrinación de 40 años es su castigo y su escuela. Tercero, la rebelión de Coré. Un levita llamado Coré, junto con Datán y Abiram, desafían abiertamente la autoridad sacerdotal de Aarón y el liderazgo político de Moisés, afirmando que toda la congregación es santa. El juicio de Dios es espectacular. La tierra se abre y traga a Coré y a sus seguidores, un evento que cimenta la autoridad de Moisés y Aarón. Esta serie de desafíos y juicios muestra el difícil papel de Moisés, atrapado entre la santidad exigente de Dios y la obstinación de un pueblo que preferiría el confort de la esclavitud a la dificultad de la libertad. El clímax de la peregrinación de 40 años de Israel encuentra a Moisés en un momento de trágico fallo en Meribá. El pueblo se queja de nuevo por la falta de agua. Dios le ordena a Moisés que simplemente hable a la roca para que ésta provea agua. Sin embargo, agotado y frustrado por la rebeldía constante, Moisés pierde el control. En un acto de ira y desobediencia, golpea la roca 2 veces con su bastón, exclamando: «Oíd ahora, rebeldes, ¿os haremos salir agua de esta roca?». Números capítulo 20 versículo 10. El castigo por esta desobediencia y arrogancia es inmenso y definitivo. Dios le prohíbe la entrada a la tierra prometida. «Porque no creísteis en mí, para santificarme ante los ojos de los hijos de Israel. Por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado». Números capítulo 20 versículo 12. El error de Moisés fue triple. Desobediencia al método, golpeó en lugar de hablar. Arrogancia, se atribuyó el poder con el «os haremos salir agua». Y fallo en glorificar a Dios. Su ira personal opacó la santidad del milagro. Meribá enseña que el líder es el primer siervo y que, para el liderazgo espiritual, el cómo se hace algo es tan crucial como el qué se hace. Moisés falló en su deber supremo, representar fielmente la majestad de Dios. A medida que la generación rebelde muere en el desierto, Moisés se dedica a la transición del liderazgo, transfiriendo su autoridad a Josué, su fiel asistente, en una ceremonia pública. Los últimos días de Moisés se plasman en los discursos finales contenidos en el libro de Deuteronomio, Segunda Ley. Este libro es la obra maestra teológica de Moisés, no una mera repetición de leyes, sino una explicación y contextualización de la Torá para la nueva generación que está a punto de entrar en Canaán. Deuteronomio es una catequesis masiva, un renovado pacto con énfasis en la memoria, Secor, de la historia de Israel y la elección, Bakar, de Dios.
Deuteronomio es el testamento apasionado de Moisés, una súplica de amor y advertencia. El mensaje central es el Shema. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5. Esta es la cumbre de su enseñanza. La obediencia no es un legalismo frío, sino la expresión natural de un amor total a Dios. Moisés también profetiza la futura dispersión de Israel por la desobediencia y su eventual retorno. Presenta al pueblo el principio de la bendición y la maldición, instándoles a elegir la vida y el bien. La vida de Moisés concluye en el umbral de la tierra prometida. Dios le ordena subir al monte Nebo, o Pisga, para contemplar la tierra de Canaán. Desde esta altura, Moisés ve la herencia que no puede tocar. Muere allí a la edad de 120 años, con su vista no oscurecida y su vigor no disminuido. El final de Moisés es intencionalmente misterioso y solitario. El texto bíblico afirma que nadie sabe dónde está su sepulcro hasta el día de hoy. Deuteronomio capítulo 34, versículo 6. Pues Dios mismo lo entierra en un valle en Moab. Este entierro secreto pudo haber sido para evitar que el sepulcro se convirtiera en un lugar de culto, asegurando que el pueblo solo adorara a Dios. Su muerte en el límite de la promesa sella su función como mediador de la ley. La ley, Moisés, solo puede llevar al pueblo hasta la orilla de la promesa. Es la obediencia bajo Josué, cuyo nombre en hebreo significa Jesús, la que permite el cruce y la conquista. La historia completa de Moisés es la demostración de cómo Dios toma a un hombre imperfecto, propenso a la ira y la duda, para cambiar el curso de la historia. Es el hombre de identidad rota, egipcio y hebreo, que prefirió la vergüenza de su pueblo a la gloria de un imperio. Su visión de la tierra prometida, aunque nunca la pisó, guió a Israel a través del desierto, estableciendo las bases de su fe y ley, y demostrando el poder transformador de la obediencia y la fe inquebrantable en el plan divino, a pesar de sus propios errores y desafíos. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.